Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Isaías. Introducción a Isaías. Estilo de vida coherente, convicciones sin concesiones, visión clara. Recordamos a Isaías como uno de los mayores profetas de la historia judía y como uno de los modelos más poderosos de la Biblia. El libro que lleva su nombre describe su coherente estilo de vida, sus convicciones inflexibles, y su clara visión que le llevó a seguir hablando a pesar de la infidelidad de su pueblo. El estilo de vida de Isaías nos recuerda que no podemos separar las palabras y las acciones del líder. Un líder debe en primer lugar ser un ejemplo para la gente hace lo que ve. Isaías lideró con integridad. Integridad significa unidad, la cualidad de pureza y coherencia. Cuando hablamos de la integridad de la Escritura, queremos decir que proclama un mensaje coherente. Esta palabra describe a Isaías, un hombre de Dios lleno de coherencia. Las convicciones de Isaías nos enseñan acerca de evitar ceder. Él y su contemporáneo, el profeta Miqueas, elevaron el listón para la gente al aferrarse a las normas de Dios con una determinación inquebrantable. Aunque los líderes deben ser flexibles con sus métodos, no pueden comprometer sus convicciones. Finalmente, Isaías nos entrega un bonito estudio de casos de un líder que dirigió en base a una visión. Describe una visión dada por Dios que le lleva a cumplir su llamado como líder. Se aferra a ello a pesar del rechazo. Capítulo 6 versículo 9. A lo largo del libro comunica su visión a la gente y les advierte que se arrepientan. Antes de terminar, ha influenciado al rey Ezequías para que lleve a cabo reformas nacionales. Mediante su tenaz intercesión ante Dios, todo el ejército de Sennacherib es destruido. Segundo libro de Reyes capítulo 19 versículos 36 y 37. Segundo libro de Crónicas capítulo 32 versículos 20 al 23. Isaías capítulo 37 versículos 36 al 38. El papel de Dios en Isaías. Como aquel que inspiró tanto el ministerio de Isaías como sus escritos, Dios de nuevo se revela a sí mismo como el líder de líderes. Vemos al Señor diciéndole a Isaías qué decirle al pueblo y advirtiéndoles del juicio inminente si no se arrepentían. Dios también da a Isaías visiones acerca del futuro. Aunque los primeros 39 capítulos bosquejan algunos momentos sombríos, los 27 restantes proporcionan fuerte esperanza. Isaías predice al Mesías como el líder supremo para el pueblo de Israel. El Mesías personifica todas las cualidades positivas de un líder eficaz. Líderes en Isaías. Isaías, rey Ezequías, el Mesías. Otras personas de influencia en Isaías. Rey de Judá e Israel, líderes de Asiria, Babilonia, Edom, Egipto, Tiro, Etiopía, Filistea, Moab, Damasco, Siria, Dedán y Cedar. Lecciones de liderazgo. La visión nace de valores y ética, ambos deben alinearse. La medida de una persona es lo que hace con el poder. Los líderes crean atmósferas y ambientes para el crecimiento y el éxito. Capacidad, oportunidad y deseos constituyen los componentes de un llamado a liderar. Dios reduce a los líderes orgullosos, pero da recursos a los líderes humildes. La planificación estratégica que ignora a Dios y a la cultura cambiante está destinada a fracasar. Los líderes inseguros inevitablemente destruyen a la gente, los líderes seguros desarrollan a la gente. Cuanto más alto sube un líder, menos personas hay que puedan hacerle rendir cuentas. Dios mismo proporciona el modelo supremo del liderazgo de servicio. Claves de liderazgo en Isaías. Responder a un llamado divino, capítulo 6 versículos 1 al 8. Isaías. El corazón de amor por los despreciables de un líder, capítulo 15 versículo 5, capítulo 16 versículos 9 y 11. Cualificaciones personales para el liderazgo, capítulo 19 versículos 11 al 15. Visión, los grandes líderes nunca pierden de vista el panorama general, capítulo 25 versículos 1 al 12. Ezequías, el arte de la gratitud, capítulo 38 versículos 9 al 20. Fuego avivador, hecho por el hombre o dado por Dios. Capítulo 44 versículos 1 al 8. Liderazgo de servicio modelado por el Mesías, capítulo 52 versículo 13 hasta capítulo 53 versículo 12. El propósito de la unción de Dios, capítulo 61 versículos 1 al 3. El crecimiento ocurre cuando visión y valores encajan. Isaías capítulo 1 versículos 10 al 17. Dios reprende a los líderes de Judá y Jerusalén, llamándolos incluso gobernadores de Sodoma y pueblo de Gomorra, las ciudades malvadas que él había eliminado en Génesis capítulo 19, porque seguían realizando rituales religiosos mucho después de que sus corazones se hubieran enfriado y distanciado de Dios.
En otras palabras, seguían persiguiendo una visión piadosa muy alejada de los valores que la hicieron nacer. Se habían vuelto líderes vacíos y huecos. Dios se ofende por la conducta superficial, no quiere líderes que meramente cumplan con las formalidades. Los líderes pueden parecer buenos mientras persiguen una visión que vale la pena, pero que ya no consideran valiosa. Los líderes encuentran poder solamente cuando 1. Su visión y sus valores encajan. 2. Su estilo de vida y lo que dicen encajan. 3. Su conducta y su carácter encajan. 4. Su imagen y su integridad encajan. 5. Sus promesas y su producción encajan. 6. Su estrategia y su apoyo encajan. Los malos líderes de Judá, todo asciende y cae según el liderazgo. Isaías capítulo 3 versículos 1 al 4. Dios tenía una estrategia para juzgar a Judá, y parte de su juicio implicaba apartar a los líderes buenos de la nación. Ninguna organización o nación puede prosperar sin un buen liderazgo. Las personas sufren con malos líderes al timón. Dios sabía que el modo de impactar a la nación era cambiar su liderazgo. La ley de la navegación, cómo dirigen los líderes. Isaías capítulo 3 versículos 14 y 15. Cuanto más poder tienen los líderes, más revelan de ellos mismos. El poder hace que el corazón muestre su contenido. Los líderes descritos en Isaías capítulo 3 mostraron sus corazones corruptos en el momento en que ganaron una posición de autoridad. Buenos o malos, los líderes determinan cuándo y dónde va la organización. Este es el efecto en cadena de la ley de la navegación. El Señor respondió a esos líderes corruptos emitiendo juicio contra ellos. Los líderes deben considerar el impacto de cada uno de sus movimientos. Los líderes siempre dirigen. No hay tiempo muerto. Nunca llega un momento en que no importa lo que hagan. Piensa en tu liderazgo como en una dieta. Supongamos que comes correctamente en el restaurante con amigos, pero después te vas a tu casa y consumes un pastel entero de queso y fresas. No perderás peso de esa manera. Lo que comes finalmente se verá. De la misma manera, aquellos a quienes diriges finalmente reflejarán tu liderazgo. Tu navegación como líder depende de lo siguiente. 1. Cuando sabes a dónde vas, obtienes convicción. 2. Cuando has estado allí antes, obtienes credibilidad. 3. Cuando puedes llevar a alguien contigo, obtienes conexión. El valor de la visión. Isaías capítulo 4 versículos 2 al 6. Isaías capítulo 4 ilustra el modo en que los buenos líderes crean un clima para el crecimiento basándose en una imagen de un futuro preferido. Una fuerte visión dada por Dios impulsó todos los logros que valieron la pena registrados en la Biblia. Consideremos los siguientes ejemplos. El líder y su visión. 1. Abraham, Génesis capítulo 12. Crear una gran nación de gente de fe. 2. Moisés, Éxodo capítulo 3 y 4. Sacar el pueblo de Israel de Egipto. 3. Josué, Números capítulo 27. Introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. 4. David, primer libro de Crónicas capítulo 22. Construir el templo en Jerusalén. 5. Salomón, segundo libro de Crónicas capítulo 28. Completar la edificación del templo. 6. Nehemías, Nehemías capítulo 2. Reconstruir el muro de Jerusalén. 7. Esther, Esther capítulo 4. Salvar al pueblo judío de Amán. 8. Zorobabel, Ageo capítulo 1. Reconstruir el templo. 9. Jesús, Mateo capítulo 28. Lucas capítulo 15. Buscar y salvar al perdido, y discipular a los hombres para hacer lo mismo. 10. Pablo, Hechos capítulo 9. Llevar el evangelio a judíos y gentiles. El llamado de un líder. Isaías capítulo 6 versículos 1 al 8. Los primeros 8 versículos de Isaías capítulo 6 ilustran el modo en que Dios llama a muchos líderes. Cuando Isaías capta una visión de Dios, el Señor plantea una necesidad de que alguien hable por él. Dios tiene un mensaje y está buscando un mensajero. Dios hizo un llamado general, a cualquiera, e Isaías lo tomó personalmente. Lo hizo debido a 3 factores que constituyen un llamado divino a liderar. 1. Oportunidad. Vemos un lugar concreto donde podemos marcar la diferencia. Esto tiene que ver con el momento, versículo 1. 2. Habilidad. Reconocemos que tenemos los dones dados por Dios para hacer algo respecto a la necesidad. Esto tiene que ver con la capacidad, versículos 6 y 7. 3. Deseo. Queremos dar el paso y abordar la necesidad. Nuestra hambre nos impulsa. Esto tiene que ver con nuestra pasión, versículo 8. Responder a un llamado divino. Isaías capítulo 6 versículos 1 al 8.
¿Has observado alguna vez que la experiencia de Isaías tiene paralelismo con nuestro propio proceso de responder al llamado divino a dirigir? Isaías tiene una visión de Dios, Isaías capítulo 6 versículos 1 al 4, una visión de sí mismo, capítulo 6 versículos 5 al 7, y una visión del ministerio, capítulo 6 versículo 8. Al menos 5 etapas en este proceso se aplican a nosotros. Etapa 1. La revelación de Dios, versículos 1 y 2. Isaías vio al Señor en un encuentro cara a cara que le cambió para siempre. Etapa 2. La comprensión de la santidad de Dios, versículos 3 y 4. Isaías experimenta a Dios como santo. Mediante este encuentro, el Señor se vuelve algo más que una idea abstracta. Isaías comprende la sorprendente personalidad de Dios. Etapa 3. El reconocimiento de su propio pecado, versículo 5. Isaías ve la vasta diferencia entre Dios y él mismo, ve el infinito contraste y es quebrantado. Etapa 4. La renovación de su perspectiva, versículos 6 y 7. Un ángel toca al profeta, limpiándole y dándole un nuevo aspecto, él está preparado para servir. Etapa 5. La respuesta de su estilo de vida, versículo 8. Cuando Dios llama, Isaías se ofrece con disposición. Un llamado está marcado por una vida fructífera. La ley de la conexión, el llamado empuja a los líderes a comunicar. Isaías capítulo 7 versículos 1 al 17. Isaías quiere comunicar un mensaje que comienza a arder en su interior, como ocurrió con Jeremías. El mensaje divino le da la urgencia de conectarse con otros y difundir la palabra de Dios. El llamado de Dios le da una compulsión divina para hablar y actuar. El sentimiento de llamado del líder proporciona energía divina. Pensemos en algunos ejemplos de este fenómeno. 1. Abraham fue llamado por Dios mediante una visión divina, Génesis capítulo 12. 2. José fue llamado por Dios mediante un sueño, Génesis capítulo 37. 3. Moisés fue llamado por Dios mediante una voz en una zarza ardiente, Éxodo capítulo 3 y 4. 4. Aarón fue llamado por Dios mediante su hermano Moisés, Éxodo capítulo 4. 5. Josué fue llamado por Dios mediante Moisés, Éxodo capítulo 17. 6. Gedeón fue llamado por Dios mediante un ángel, Jueces capítulo 6. 7. Samuel fue llamado por Dios mediante la voz audible de Dios, primer libro de Samuel capítulo 3. 8. David fue llamado por Dios mediante el profeta Samuel, primer libro de Samuel capítulo 16. 9. Pablo fue llamado por Dios mediante una visión mientras viajaba, Hechos capítulo 9. 10. Timoteo fue llamado por Dios por la predicación de Pablo y mediante su educación, primera de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1 y 2. Los beneficios de la humildad, los prejuicios del orgullo. Isaías capítulo 10 versículos 1 al 6. Cuidado con tratar a los seguidores injustamente. Dios reserva una firme condenación para los líderes opresores. En Isaías capítulo 10, Dios habla a Asiria e Israel para declarar los beneficios de la humildad y los perjuicios del orgullo. Más adelante, Dios incluso modela el estilo del liderazgo que quiere que cada líder adopte enviando al siervo suficiente. El Mesías vendrá para servir, no para ser servido. Lucas capítulo 52 y 53. Marcos capítulo 10 versículo 45. Dios ilustra perfectamente el liderazgo de servicio. Los seguidores llegan cuando los líderes sirven. Veamos la frecuencia con que Dios llama a sus líderes siervos. 1. Abraham, llamado siervo de Dios, Génesis capítulo 26 versículo 24. 2. Moisés, llamado siervo de Dios, Éxodo capítulo 14 versículo 31. 3. Josué, llamado siervo de Moisés, Éxodo capítulo 33 versículo 11. 4. Caleb, llamado siervo de Dios, Números capítulo 14 versículo 24. 5. Samuel, llamado siervo de Dios, primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 9. 6. David, llamado siervo de Saúl, primer libro de Samuel capítulo 29 versículo 3. 7. Elías, llamado siervo de Dios, segundo libro de Reyes capítulo 9 versículo 36. 8. Isaías, llamado siervo de Dios, Isaías capítulo 20 versículo 3. Una historia de riquezas y harapos. Isaías capítulo 14 versículos 3 al 23. Proverbios capítulo 16 versículo 18 nos recuerda que el orgullo llega antes de una caída y que un espíritu arrogante hace tropezar. Vemos esa verdad en acción en Isaías capítulo 14. Aunque vemos el cumplimiento inmediato de este pasaje en el rey de Babilonia,
Muchos eruditos creen que el éxito también habla de Satanás. Notemos las arrogantes palabras en los versículos 12 al 17. Qué imagen tan aleccionadora de un líder que se desvía. Tanto el rey opresor como Satanás tenían una característica común: deseo de orgullo y poder. Consideremos la caída del diablo desde su lugar original en el cielo, como se describe en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 y Apocalipsis capítulo 12 versículo 20. 1. El derribado, al abismo sin fondo, Isaías capítulo 14 versículo 15, Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 y capítulo 20 versículo 3. 2. Lleno de sabiduría, Ezequiel capítulo 28 versículo 12. 3. Perfecto en belleza, Ezequiel capítulo 28 versículo 12. 4. Líder del canto y músico del cielo, Ezequiel capítulo 28 versículo 13. 5. El querubín ungido, Ezequiel capítulo 28 versículo 14. 6. Uno que cubría el trono, Ezequiel capítulo 28 versículos 14 y 16. 7. Gran dragón, Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. 8. La serpiente, Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y capítulo 20 versículo 2. 9. El diablo, el espíritu de engaño, Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y capítulo 20 versículo 10. 10. Acusador de los hermanos, Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Perfil de liderazgo. Isaías, el corazón de amor por los despreciables de un líder. Isaías capítulo 15 versículo 5, capítulo 16 versículos 9 y 11. Alguien debió haber olvidado decirle al profeta Isaías que vivía en tiempos del Antiguo Testamento. Ya sabemos la imagen que tiene la mayoría de los antiguos líderes hebreos, del tipo ojo por ojo, enojados, cabello alborotado, y deseosos de que la justicia de Dios cayera sobre los paganos y los malvados. Y aún así, aquí está Isaías, clamando por la malvada Moab y llorando por la apartada Hesbón. Isaías demuestra para nosotros la actitud de un líder piadoso que ve el juicio acercarse sobre los incrédulos. Él realmente se duele por lo que va a llegar a las almas perdidas, aunque reconoce e incluso celebra la justicia y la soberanía de Dios al juzgar a quienes lo rechazan. También proclama que la calamidad que está a punto de descender no es otra cosa que una terrible tragedia. El lamento de Isaías por el destino de aquellas naciones antiguas revela la actitud de un líder verdaderamente piadoso. Aunque él sabía que aquellas naciones errantes sin duda merecían el juicio de Dios, también sabía que sin la gracia y la misericordia de Dios, ninguno de nosotros podría esperar ninguna otra cosa. Debiéramos permanecer en respetuoso silencio cuando vemos el juicio de Dios caer sobre aquellos que se han apartado de su camino, pero nunca deberíamos ver su juicio como una ocasión para celebrar nuestra propia justicia. Más bien, debiéramos dolernos por los perdidos y reflexionar profundamente en la gracia y la misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Cualificaciones personales para el liderazgo. Isaías capítulo 19 versículos 11 al 15. ¿Qué califica una persona para ser un líder? Los líderes más naturales no aspiran a ser grandes líderes, aspiran a ser grandes personas. Las cualificaciones personales conducen a las cualificaciones para el liderazgo. Cuando los líderes dirigen bien sus propias vidas, otros quieren seguir de modo natural. Consideremos a la Madre Teresa de Calcuta, India. Es dudoso que ella alguna vez dijera: voy a proponerme ser una gran líder. Sin embargo, eso es lo que llegó a hacer al determinar ser la persona que Dios creó que fuera. Ella desarrolló cualidades personales que se convirtieron en cualidades de liderazgo. Isaías ilustra esto desde un punto de vista negativo. Los líderes sin sentido e ingenuos de Zoán y Memphis carecían de la vista para dirigir a otros. Su incapacidad impulsó a Dios a compararlos con un hombre borracho que ni siquiera puede caminar recto. Si queremos que nuestro liderazgo perdure, debemos prestar atención a 4 elementos cruciales. 1. Carácter. Nos capacita para hacer lo correcto incluso cuando parece difícil. 2. Perspectiva. Nos permite entender lo que debe suceder para lograr una meta. 3. Valentía. Nos capacita para iniciar y correr los riesgos para salir hacia una meta digna. 4. Favor. Nos permite atraer y capacitar a otros para que se unan con nosotros a la causa. La providencia de Dios, Él levanta líderes y los derriba. Isaías capítulo 23 versículos 1 al 18. La ciudad de Tiro tenía una gran influencia internacional durante la época de Isaías. Sus ricos mercaderes crearon un elevado estándar de vida. Pero cuando Dios escogió derribarla, nadie pudo detenerlo. Podemos posicionar a personas, pero solamente Dios las exalta.
Podemos desarrollar a otros, pero solamente Dios los levanta. Visión, los grandes líderes nunca pierden de vista el panorama general. Isaías capítulo 25 versículos 1 al 12. Los buenos líderes nunca se retraen a la hora de tratar las realidades del aquí y ahora, a pesar de lo deprimentes que pudieran ser. Sin embargo, nunca pierden de vista el panorama general y cómo se ve el futuro final. Aunque Isaías capítulo 25 alardea de una maravillosa visión para el futuro, viene justamente después del capítulo 24, que predice condenación para el futuro inmediato. Un capítulo habla de una situación temporal. El siguiente describe la situación final. El liderazgo debe permanecer en contacto con ambas cosas. La visión separa a los líderes de seguidores. Seguidores. 1. Ven el aquí y ahora. 2. Impulsados por la atmósfera del presente. 3. Limitada perspectiva de sus capacidades. 4. Pueden ser desviados por las pérdidas del presente. 5. Palabra clave. Inmediato. Líderes. 1. Ven el potencial y las metas finales. 2. Impulsados por su visión del mañana. 3. Mayor perspectiva de las capacidades de cada uno. 4. Se mantienen en curso enfocándose en la meta. 5. Palabra clave. Final. Los líderes manejan el estrés manejando la perspectiva. Isaías capítulo 26 versículos 3 y 4. Quienes fijan sus ojos en el pasado se arriesgan a una grave colisión con el futuro. Quienes ven solamente el futuro chocan con demasiada fuerza con los badenes de velocidad del presente. Solamente quienes fijan sus ojos en Dios pueden negociar de modo eficaz el ritmo de vida correcto. Planificación estratégica, ¿dónde encaja Dios? Isaías capítulo 30 versículos 1 al 5. Líderes y organizaciones hacen planes constantemente. Esta es una razón por la cual hay demanda de líderes. Ellos planean el futuro y lo negocian. Sin embargo, Isaías emite una advertencia a todo el líder que desarrolla planes sin preguntar si encajan en la mente de Dios. Los líderes deben recordar los tentativos que tienen que ser los planes estratégicos. Nadie conoce el futuro a excepción de Dios. Ten en mente la siguiente ecuación cuando hagas planes. Nuestra preparación más la providencia de Dios es igual al éxito. Los líderes deben preguntar constantemente si sus planes encajan en la voluntad revelada de Dios para ellos y su organización. Entonces deben preguntar si sus planes siguen siendo relevantes para las necesidades de su misión, sus valores, su visión y sus objetivos a largo plazo. Finalmente, necesitan preguntar si sus planes encajan en las necesidades de su cultura y de su tiempo. Esto constituye el liderazgo sabio y la planificación estratégica. La ley del terreno firme, los líderes deben ganarse la confianza. Isaías capítulo 33 versículos 14 al 16. ¿Quién puede soportar bajo el proceso de purificación de Dios? ¿Quién puede permanecer inmutable al pasar por el fuego de Dios? Esa es la pregunta que hace Isaías y después la responde. Él plantea una lista de características para el tipo de personas que pueden soportar en una crisis. Meditemos en su descripción. 1. Integridad. La vida y las palabras del líder encajan, versículo 15. 2. Justicia. El líder rechaza la ganancia deshonesta, versículo 15. 3. Convicciones. Los valores del líder no le permitirán que acepte sobornos, capítulo 15. 4. Enfoque positivo. El líder se niega a quedarse en problemas destructivos, versículo 15. 5. Puro. El líder disciplina su mente para permanecer limpio y puro, versículo 15. 6. Seguro. El líder es firme y estable en su identidad y fuente de fortaleza, versículo 16. Características como esas pueden ganarse la confianza de otras personas. Cuando los líderes las poseen, se sienten lo bastante seguros para desarrollar a otros, en lugar de destruirlos. Recuerda, solamente los líderes seguros capacitan a otros. La ley de la navegación, el papel de la planificación y la oración. Isaías capítulo 37 versículos 1 al 37. El rey Ezequías proporciona un ejemplo de un líder que hace lo que es humanamente posible y después confía en Dios para el resultado. Dios tuvo que hacer lo que el rey no podía hacer. Existe un lugar para la preparación y también para la oración. Emplear solamente una es ingenuo e incompleto. Perfil de liderazgo. Ezequías, el arte de la gratitud. Isaías capítulo 38 versículos 9 al 20. Nada produce gratitud como el aplazamiento de una muerte inminente. Cuando el rey Ezequías de Judá, un rey bueno y piadoso, oyó del profeta Isaías que estaba a punto de morir, inmediatamente acudió al Dios a quien tan fielmente había servido. Le suplicó a Dios que extendiera su vida,
y el Señor le otorgó 15 años adicionales. Cuando Ezequías supo que el Señor alargaría su vida, hizo lo que cualquier líder piadoso haría, dio las gracias y alabó a su Dios. Cuando se recuperó, escribió un poema de gratitud y alabanza al Señor por el bien que él había hecho. A medida que el piadoso rey meditaba en la bondad de Dios, entendió que el Señor había utilizado incluso la enfermedad para su bien. En el versículo 17 escribió: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. El mismo sentimiento expresado muchos años antes por su respetado ancestro, David: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Salmos capítulo 119 versículo 71. El himno de gratitud de Ezequías no solo daba gracias al Señor por haberle salvado la vida, sino que también expresaba su compromiso. Cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Isaías capítulo 38 versículo 20, él entendió que expresar gratitud a Dios debiera ser algo más que un acontecimiento de una sola vez, debe ser un estilo de vida. El modelo para el liderazgo. Isaías capítulo 40 versículos 1 al 31. No debemos olvidar nunca que el mayor modelo para el liderazgo siempre viene de la vida de Dios mismo. Isaías capítulo 40 deja claro que Dios, como líder supremo, modela. 1. Consuelo y seguridad. Dios suple consuelo y limpieza a su pueblo, versículos 1 y 2. 2. Capacitación y delegación. Dios endereza el camino para otros, y entonces les hace declarar sus palabras, versículos 3 al 8. 3. Pastoreo y dirección. Dios proclama buenas nuevas y guía a su pueblo como un pastor, versículos 9 al 11. 4. Poder y autoridad. Nadie puede desafiar la fortaleza de Dios. Él es un líder con poder sin igual, versículos 12 al 17. 5. Creador y desarrollador. Dios es el líder trascendente que edifica y desarrolla a otros, versículos 21 al 26. 6. Sabio consejero y proveedor. Dios es la fuente para cada necesidad que podamos tener, versículos 27 al 31. La ley del sacrificio. Isaías capítulo 43 versículos 1 al 7. Dios, como el líder supremo, practica coherentemente la ley del sacrificio. Los líderes harán lo ilógico y rendirán posesiones valiosas a fin de cumplir y capturar su sueño. Afortunadamente para nosotros, somos el sueño de Dios. Solamente mediante el profeta Isaías dice Dios directamente a su pueblo: te amo. Fuego avivador, hecho por el hombre o dado por Dios. Isaías capítulo 44 versículos 1 al 8. ¿Qué líder piadoso no tiene deseo en su corazón de ver el fuego de Dios? Todos anhelamos que descienda fuego del cielo a fin de capacitarnos para lograr una gran tarea. A veces, sin embargo, cuando parece difícil esperar el fuego celestial, recurrimos a fuego hecho en casa. Consideremos 4 tipos de fuego hecho en casa. 1. El fuego de la asociación. Sentimos este fuego cuando estamos disfrutando una atmósfera de avivamiento. Sirve como atizador caliente. 2. El fuego del ayer. Este fuego viene de oír testimonios de santos que hablan sobre los buenos tiempos de antaño. 3. El fuego de los deseos egoístas. Este fuego viene como una chispa cuando vemos cómo nos beneficiará servir a Dios hoy. 4. El fuego de la tradición. Este fuego viene cuando nos sentimos confortables y cómodos con el modo en que siempre lo hemos hecho. Por lo tanto, ¿qué distingue el fuego divino del fuego hecho por el hombre? Fuegos hecho por el hombre. 1. Tienen tendencia a apagarse. 2. No son suficientes para el presente. 3. No son contagiosos. Fuegos dados por Dios. 1. Permanecen mientras nuestro enfoque permanezca en él. 2. Son más que suficientes para suplir nuestras necesidades. 3. Son contagiosos para aquellos que los ven. La misión y visión de un líder. Isaías capítulo 49 versículos 1 al 3. Los líderes deben dar sus vidas a causas que cuenten. Deben sentir que lo que hacen importa para Dios. Solamente entonces sentirán una profunda satisfacción por su trabajo. Isaías declara algunas palabras increíbles sobre la misión del Mesías como líder. 1. Fue llamado desde el vientre de su madre, versículo 1. 2. Fue dotado con recursos específicos, versículo 2. 3. Fue protegido sobrenaturalmente por Dios, versículo 2. 4. Se le dio una misión divina particular, versículo 2. 5. Fue ordenado para reflejar la gloria de Dios, versículo 3. Mientras que cualquier líder bien podría desear estas descripciones, solamente en la vida del Mesías, el siervo de Dios enviado desde el cielo para redimir la tierra, se cumplen de manera perfecta.
Sin embargo, sirven como un modelo para nosotros a medida que perseguimos nuestra misión y visión dadas por Dios. Liderazgo de servicio modelado por el Mesías. Isaías capítulo 52 versículo 13 hasta capítulo 53 versículo 12. Más allá de toda duda, Jesucristo modeló la ley del sacrificio. Él renunció durante un tiempo a las riquezas del cielo a fin de cumplir su papel divinamente ordenado en la tierra. Isaías capítulo 53 describe lo que con frecuencia se ha denominado la vida intercambiada. Jesús tomó nuestro pecado, dolor y fracasos para que nosotros pudiéramos tener su justicia, sanidad y victoria. Aunque Él ofrece este paquete a todos, los líderes tienen la oportunidad de beneficiarse de este sacrificio de una forma particularmente tangible. Medita por un momento en lo que Cristo dejó y lo que nosotros obtenemos. Imagina lo que podría suceder si quisieras implementar el regalo completo de redención por el que Cristo pagó en tu lugar. Él se sacrificó mucho para que nosotros pudiéramos disfrutar de los siguientes regalos. Su sacrificio. 1. Tristeza, debilidades, inseguridades. 2. Pecados y transgresiones. 3. Enfermedades y dolencias. 4. Agitación mental y dolor. 5. Debilidad. Nuestro beneficio. 1. Seguridad y emociones sólidas. 2. Perdón de la culpabilidad. 3. Salud y plenitud. 4. Paz mental. 5. Su fortaleza. La ley de la victoria, los líderes comunican hasta que ven resultados. Isaías capítulo 55 versículos 1 al 11. Isaías capítulo 55 ofrece las palabras de un gran comunicador. En este pasaje, Dios invita a todos a participar en su oferta para saciar su sed. Intenta convencer a sus oyentes de que solamente Él puede cumplir sus deseos y satisfacer sus necesidades permanentemente. Entonces les indica que le busquen mientras Él pueda ser hallado. Los versículos 10 al 12 contienen una maravillosa promesa. Dios dice que al igual que la lluvia y la nieve caen desde el cielo y no regresan sin regar la tierra, así su palabra también logrará las metas que Él propuso. La palabra de Dios dará fruto. A partir de estos 3 sencillos versículos, notemos cómo evalúa Dios la buena comunicación. 1. Su palabra obtendrá resultados, versículo 10. 2. Su palabra proveerá herramientas y recursos, versículo 10. 3. Su palabra suplirá necesidades, versículo 10. 4. Su palabra llevará a cabo su voluntad, versículo 11. 5. Su palabra satisfará el alma de los oyentes, versículo 12. ¿Y qué de ti? Puedes, como líder, hacer esas afirmaciones. ¿Cómo evalúas tu comunicación? ¿Qué fruto produce tu comunicación? El liderazgo debe reflejar los valores y la ética de Dios. Isaías capítulo 58 versículos 1 al 14. La práctica del ayuno es mucho más profunda que el acto de no ingerir alimentos. Dios declara que Él se deleita no solo en que su pueblo pase sin algunos alimentos diarios, sino en desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión de aquellos a quienes han oprimido. Isaías capítulo 58 versículo 6. Los líderes harían bien aprender de estas palabras. Dios nos llama a vivir desde su conjunto de valores y ética. El ayuno está bien y es bueno, y en estos tiempos no lo hacemos lo suficiente. Pero ayunar mientras seguimos albergando pensamientos destructivos y actitudes opresivas no refleja un liderazgo piadoso. La ética proporciona el fundamento para nuestros valores. Los valores proporcionan el poder que impulsa nuestro liderazgo. Consideremos lo que Dios espera de la vida de ayuno. 1. Liberar a los que son oprimidos, versículo 6. 2. Compartir recursos con los necesitados, versículo 7. 3. Proporcionar techo para quienes no lo tienen, versículo 7. 4. Dar ropa al desnudo, versículo 7. 5. Dejar de acusar y juzgar a otros, versículo 9. El propósito de la unción de Dios. Isaías capítulo 61 versículos 1 al 3. ¿Qué llama Dios a hacer a su líder ungido? Isaías describe que el siervo de Dios viene a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a proclamar el año aceptable del Señor. Dios es aquel que unge, que prepara a sus líderes para el servicio, pero, ¿cuál es el propósito de la unción? Dios unge a los líderes a fin de capacitarlos para declarar las palabras sobrenaturales y realizar las tareas sobrenaturales a las que Él les ha llamado. Consideremos los propósitos de la unción de Dios, según Isaías. 1. Capacitar de modo sobrenatural a hombres y mujeres para llevar a cabo sus ministerios. 2. Llevar esperanza y buenas nuevas a los afligidos. 3. Sanar a los quebrantados de corazón. 4.
Proclamar libertad a los cautivos. 5. Poner en libertad a los prisioneros. 6. Proclamar el año agradable del Señor. 7. Anunciar el día de la venganza y justicia de Dios. 8. Consolar a todos los que lloran. 9. Dar belleza a quienes la han perdido. 10. Proporcionar felicidad y un corazón alegre. 11. Dar una oportunidad para alabar el nombre de Dios. 12. Glorificar al Señor y no al hombre. La valentía osada previene de una profunda convicción. Isaías capítulo 63 versículos 11 al 14. Isaías recuerda que Moisés recibió su valentía de las convicciones que Dios le había dado. La revelación de Moisés con Dios estaba primero, después venía un fundamento de convicciones, y finalmente la valentía para dirigir a otros sin haber concesiones. La popularidad delante de Dios controlaba la vida de Moisés, y no la popularidad delante de la gente.